Nada pudo matarlo, hasta que el cielo dijo, ahora. ¿Por qué vivió Jesús solo 33 breves años? ¿Por qué enviaría Dios a su Hijo para salvar a la humanidad, solo para permitir que su vida terminara tan pronto? No fue coincidencia. La Biblia revela secretos ocultos sobre profecías, patrones y una cuenta regresiva divina. Pero aquí es donde se pone extraño. La vida de Jesús no fue interrumpida, fue completada. Sigue el rastro y el número 33 deja de sentirse aleatorio. Empieza a sentirse intencional. La Escritura a menudo oculta el diseño de Dios a plena vista, en símbolos y fiestas. Lo que parece ordinario en la superficie resulta ser un reloj divino, marcando el tiempo en silencio hacia la redención. Y antes de terminar, verás cómo el tiempo de Jesús se conecta con tu vida, ahora mismo. Para entender esto, debemos comenzar desde el principio, no con la cruz, sino con la cuna. La noche en que los ángeles llenaron el cielo sobre Belén, algo más comenzó en silencio. Una cuenta regresiva. El reloj del cielo empezó a marcar. Cada año que siguió, cada fiesta, cada Pascua, fue un paso más hacia un momento específico que Dios ya había elegido. No fue suerte, no fue destino, fue una cita, lo que la Escritura llama la plenitud del tiempo. ¿Dónde vemos eso? Uno de los lugares más claros es una profecía que muchos pasan por alto. Siglos antes de que naciera Jesús, un profeta llamado Daniel vivía exiliado en Babilonia. En una visión, Dios le mostró una línea del tiempo, una cuenta regresiva hacia la redención que apuntaba directamente al Mesías. En el capítulo 9 del libro de Daniel se mencionan 70 semanas. Pero en esta profecía, cada semana representa 7 años, no 7 días. Eruditos bíblicos la han estudiado durante siglos. Descubrieron que, si se comienza a contar desde la orden para reconstruir Jerusalén en el año 445 a.C., los números conducen directamente a los años del ministerio público de Jesús. La profecía de Daniel incluso dice que el Mesías sería cortado. En resumen, Daniel vio que Dios había programado la redención mucho antes de Belén. Las cifras se debaten, pero no la ventana. Apunta directamente a los 33 años. Pero esto es solo la punta del iceberg, porque la profecía no es la única pista. Dios construye patrones en la historia, y Jesús entra en ellos en el momento justo. Es casi como si la historia misma lo esperara, y pronto verás por qué eso importa para ti. El patrón del 30. Nota cuántas veces comienza un llamado allí. El rey de Israel, David, sube al trono a los 30. Los sacerdotes comienzan el servicio en el templo a los 30. Y Lucas nos dice que Jesús tenía unos 30 cuando comenzó. No es coincidencia, es diseño. Una temporada de preparación, luego una temporada de obra pública. Ahora mira los treses. En la Escritura el 3 habla de plenitud y resurrección. 3 días en el pez, 3 días en la tumba. Al tercer día resucitó. La vida de Jesús muestra su propia forma en 2 partes. Unos 30 años en preparación silenciosa, luego unos pocos años intensos en público. Allí enseña, sana y confronta el mal. ¿Por qué no 10 años de milagros? ¿Por qué no décadas de sermones? Porque el objetivo no era prolongar la obra, era terminarla. Aquí hay un patrón que muchos estudiosos han notado. En Levítico 19, cuando Israel planta un árbol nuevo, su fruto no se come durante 3 años. En el 4.º año, el fruto se considera santo para el Señor. Es una ley sobre huertos, sí, pero también suena como una sombra. Jesús entra en el ministerio público a los 30. Después de años de ministerio, se ofrece por completo al Padre. No lo escuches como un requisito legal, escúchalo como un eco susurrado, una señal de que lo primero y lo mejor le pertenece a Dios. Incluso en las leyes sobre árboles frutales, Dios susurraba pistas sobre la misión de su Hijo. Todo esto nos lleva a la Pascua. Las fiestas en el calendario de Israel no son celebraciones aleatorias, son citas. Jesús muere en la Pascua cuando Israel recuerda al Cordero sin defecto. Éxodo especifica un macho de 1 año, sin mancha. Jesús cumple el corazón de esa señal, no igualando la edad animal de un cordero con su edad humana, sino presentándose a sí mismo sin pecado, sin mancha y voluntariamente. El día está fijado por la fiesta. La idoneidad de la ofrenda se muestra en su santidad. Y ahí es donde comenzamos a ver la precisión del plan de Dios, hasta el año exacto. Entonces, ¿por qué 33? Muchos sitúan su muerte en esa edad según la cronología de los evangelios, y el 33 ha sido visto a lo largo de los siglos como una imagen de fuerza plena,
no el declive de la edad o la enfermedad, sino el punto más alto del vigor. La Escritura enfatiza esto, no como una superstición cultural, sino como un punto teológico. La ofrenda que Dios acepta es la mejor, la sin defecto. Cristo no fue a la cruz agotado ni decayendo. Fue fuerte, con la mente clara, firme, capaz de entregar su vida y capaz de retomarla. Así que la pregunta cambia. Ya no preguntamos, ¿por qué no vivió más tiempo? Empezamos a ver, vivió lo suficiente para cumplirlo todo. Desde la profecía, el patrón y la fiesta, y ni un día más. Eso no es una tragedia. Eso es tiempo perfecto. Quédate conmigo, porque si el Padre ordenó los años de su Hijo con tanto cuidado, entonces tus años tampoco son aleatorios. El mismo Dios que fijó la hora de Cristo está llevando la cuenta de la tuya. Y en ningún lugar es ese tiempo más claro que en la fiesta donde la cuenta regresiva finalmente llegó a cero, la Pascua. De la misma manera, Jesús fue a la cruz no como un anciano, sino en el apogeo de su fuerza, entero, intacto y sin pecado. No fue débil, fue voluntario. Su muerte no solo coincidió con el día de la Pascua, coincidió con el significado de la Pascua. La fiesta siempre apuntó hacia adelante, al momento en que el verdadero Cordero de Dios daría su vida para liberar al mundo de la esclavitud del pecado. Imagina eso. Cada cena de Pascua durante siglos fue un ensayo para este único momento. El cordero de cada familia era una sombra que apuntaba a un cordero mayor, aquel que estaba de pie justo frente a ellos. Pero, ¿y si incluso el momento, la hora exacta de su muerte, ya estaba escrita mucho antes de Belén? Desde el inicio de su ministerio, Jesús se movió en sintonía con las fiestas de Israel. Cada viaje, cada milagro, cada confrontación parecía conducir hacia una última Pascua. Cuanto más se acercaba, más clara se volvía la cuenta regresiva. Y cuando llegó la hora final, no huyó de ella. Entró directamente en ella, porque el Cordero había venido para ser ofrecido. La batalla contra el reloj. Desde el momento en que nació, la oscuridad intentó detener la luz. Herodes envió soldados para matarlo. Años después, multitudes en Nazaret intentaron arrojarlo por un precipicio. Se levantaron tormentas en el mar de Galilea. Los líderes religiosos tramaron su muerte mucho antes de la cruz. Sin embargo, todos los intentos fracasaron. Piensa en eso por un momento. Ningún enemigo, ningún plan, ninguna tormenta pudo tocarlo hasta que el cielo dijera, ahora. ¿Por qué? Porque había un tiempo señalado, y hasta que ese tiempo llegara, él no podía morir. Ni un momento antes, ni un momento después. Cada amenaza fue desviada hasta que el reloj del cielo marcó cero. Y cuando lo hizo, cuando llegó esa hora exacta, él entregó su vida voluntariamente. ¿Por qué 33? ¿Por qué no 34? ¿O 35? Porque el calendario divino apuntaba ahí. Profecía, fiesta y cumplimiento convergieron en esa única estación de primavera. Si hubiera vivido más tiempo, habría perdido las fiestas escritas en el plan de Dios. La salvación misma fue cronometrada a la perfección. Así como el Cordero Pascual era sacrificado a la hora señalada, también lo fue el Cordero de Dios, cumpliendo tanto la profecía como el patrón en un solo momento asombroso. El misterio del jubileo. En el antiguo Israel, cada año 50 era llamado el año del jubileo, un tiempo en que se perdonaban las deudas, se liberaban los esclavos y la tierra regresaba a su dueño original. Era el sonido de un reinicio nacional, el eco de la misericordia sobre la tierra. Cuando Jesús comenzó su ministerio, se puso de pie en la sinagoga y leyó del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, para proclamar el año del favor del Señor. Estaba anunciando algo poderoso, una especie de jubileo espiritual, un tiempo en que Dios perdonaría, restauraría y liberaría. Mira más de cerca por un momento. Los 33 años de Jesús no fueron aleatorios. Encajan perfectamente dentro del ritmo del jubileo que Israel había celebrado por generaciones. Es como si el tiempo mismo lo estuviera esperando. Cada ciclo, cada festividad, cada ley apuntaba hacia aquel que traería la libertad definitiva, la liberación, la restauración, el perdón que el jubileo prefiguraba. Su muerte no cayó simplemente en un día sagrado, cayó en el latido del corazón de la historia redentora de Dios. Luego vino la noche que lo cambió todo, la última cena. A menudo la imaginamos como una comida de despedida con sus amigos, pero fue mucho más que eso. Fue el momento de la inspección antes del sacrificio. En Éxodo, el Cordero de la Pascua se elegía la noche antes de la fiesta. Tenía que ser sin mancha, sin defecto.
Esa misma noche, Jesús se presentó ante el sumo sacerdote, ante los gobernantes y ante el mismo Pilato. Tras interrogarlo, Pilato pronunció las palabras que resonarían por la eternidad: «No encuentro ningún delito en él». Por la mañana, el Cordero de Dios estaba listo, y a la hora exacta en que se sacrificaban los corderos en el templo, Jesús fue levantado fuera de las murallas de la ciudad. La verdadera Pascua había llegado. La cuenta regresiva que comenzó en Belén llegó a su meta en el Calvario. Desde ese momento en adelante, no fueron necesarios más sacrificios. El reloj que había estado marcando desde el Edén finalmente se detuvo, porque el tiempo mismo se encontró con su Redentor. En el libro de Números aprendemos que los sacerdotes de Israel comenzaban su labor sagrada a los 30 años, exactamente cuando Jesús comenzó su ministerio. Pero a diferencia de los sacerdotes que servían durante décadas, su obra pública duró solo 3 años. ¿Por qué tan poco tiempo? Porque él no era simplemente otro sacerdote ofreciendo otro sacrificio. Era el sumo sacerdote final, ofreciendo el sacrificio final, a sí mismo. Tal como dice Hebreos, entró una sola vez y para siempre por su propia sangre, habiendo obtenido redención eterna. Si hubiera vivido más tiempo, habría permanecido bajo el sistema antiguo, pero su misión era terminar ese sistema, abrir un nuevo pacto donde el perdón y el acceso a Dios ya no estarían atados a un templo, sino escritos en los corazones de su pueblo. Su muerte marcó el punto de inflexión de la redención, el momento en que la sombra encontró la sustancia, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Imagina estar de pie en ese templo cuando el velo se rasgó de arriba abajo. Sabrías en ese instante que algo mucho más grande que la religión acababa de comenzar. Todo lo que los sacerdotes habían ensayado por siglos, los sacrificios, los cantos, las fiestas, de pronto tenía sentido. Las fiestas de Dios nunca fueron solo tradiciones, eran citas proféticas, un calendario divino de lo que estaba por venir. La Pascua apuntaba a su muerte, los panes sin levadura a su sepultura, las primicias a su resurrección, Pentecostés a la venida de su Espíritu. Cada fiesta se cumplió en el tiempo exacto en que debía cumplirse, no por coincidencia, sino por diseño. Incluso su edad, alrededor de 33, encaja perfectamente en ese ritmo divino que venía desarrollándose desde el Éxodo. Por eso su vida breve importó tanto. Cada paso, cada palabra, cada año estaba cargado de propósito. Estaba marcando el fin de lo viejo y el amanecer de lo nuevo. El plan escrito antes del tiempo ya estaba completo. Cuando Jesús dijo, «Consumado es», no solo hablaba de su sufrimiento, estaba declarando que el tiempo de la salvación había sido completado. Jesús no simplemente murió a los 33, terminó a los 33. Cada profecía se alineó, cada fiesta halló su significado, cada sombra encontró su luz. No dejó nada sin hacer, ni un solo año fuera de lugar. Eso no fue coincidencia, fue perfección, justo a tiempo. Pero ¿y si esa perfección no era solo sobre él? ¿Y si el mismo Dios que fijó su hora está fijando también la tuya? Hay una pequeña ley, en Levítico 19, que la mayoría de las personas pasa por alto, pero encierra un secreto hermoso. Es fácil de ignorar, apenas un versículo breve sobre árboles frutales, pero escondido dentro hay una imagen de algo mucho mayor. Dios le dijo a Israel que cuando plantaran un árbol nuevo, no podían comer su fruto durante los primeros 3 años. Luego, en el 4.º año, ese fruto se consideraba santo, apartado y ofrecido por completo al Señor. Ahora piensa en Jesús. Comenzó su ministerio a los 30 años, aproximadamente, y en su 4.º año de servicio, ofreció el fruto de su vida completamente al Padre. Su sacrificio no fue solo un final, fue una ofrenda, una culminación. Así como la primera cosecha del árbol pertenecía por completo a Dios, también lo hizo el fruto de la vida de Cristo. Él lo entregó todo al Padre, santo, maduro y completo. Aquella antigua ley agrícola no era solo sobre árboles, era una imagen, una profecía silenciosa, plantada más de 1000 años antes de que viniera Jesús. El momento en que esa ofrenda comenzó no fue en la cruz, comenzó años antes, en su bautismo. Cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió como paloma. Desde ese instante comenzó su ministerio, y cada paso, cada milagro, cada palabra fue guiada por el Espíritu, avanzando hacia un momento, un día, una cruz. Y cuando su misión terminó, el cielo se abrió otra vez, no para enviarlo,
sino para recibirlo en casa. Si trazas su ministerio de principio a fin, casi puedes sentir cómo se acumula el impulso. Al principio, hubo sanidades silenciosas y multitudes pequeñas. Luego, los milagros crecieron. Alimentó a miles, calmó tormentas, resucitó muertos. Y a medida que se acortaban los días, sus palabras se volvían más agudas. Limpió el templo, maldijo la higuera, profetizó juicio. Era como si el volumen del cielo siguiera subiendo hasta llegar a su punto máximo. Y ese punto máximo fue la cruz. Por eso 33 no fue un accidente. Fue el clímax, el punto más alto donde la historia del cielo se encontró con la necesidad de la tierra. Imagina eso, toda la historia de la redención elevándose hasta una nota perfecta, y esa nota se tocó en la cruz. Algunos estudiosos incluso sugieren que la muerte de Jesús ocurrió cerca del centro de la historia humana, dividiendo el tiempo mismo en antes de Cristo y después de Cristo. Aunque las matemáticas no sean exactas, el mensaje es claro. Su edad lo colocó justo en el centro del plan de Dios, el eje de la eternidad. Pero más allá del tiempo, Dios parece entretejer su huella incluso en los números. El número 33 aparece en toda la Biblia como una huella divina. El nombre de Dios, Elohim, aparece 33 veces en el primer capítulo de Génesis. El nombre de Noé se menciona por 33ª vez, cuando Dios hace su pacto con él. El rey David reinó en Jerusalén durante 33 años, la misma ciudad donde Jesús moriría y resucitaría. Es como si Dios hubiera entretejido este número a lo largo de la historia para que, cuando su hijo muriera a los 33, viéramos su firma en la historia. Estos patrones no son coincidencias, son pistas de providencia, recordatorios de que nada en el plan de Dios sucede por casualidad. Muchos estudiosos ven la profecía de Daniel sobre el Mesías siendo cortado como otra señal del breve ministerio de Jesús. Su obra pública fue breve, pero fue completa, exactamente dentro de la ventana profética. Si se hubiera quedado más tiempo, el patrón se habría roto, y la prueba del cumplimiento se habría debilitado. Jesús no necesitó 80 años para cambiar el mundo. Necesitó los 33 correctos. Cada parábola, cada sanidad, cada conversación con un fariseo, formaba parte de un plan que encajaba perfectamente dentro de esa ventana divina. Nada llegó antes, nada llegó tarde. Su vida terminó a los 33 no porque se le acabó el tiempo, sino porque terminó a tiempo. La gente suele preguntar, ¿y si Jesús hubiera vivido hasta los 50 u 80? ¿Habrían creído más? La verdad es que no. Si él hubiera retrasado la cruz, Pentecostés habría perdido su momento, y el fuego del Espíritu no habría descendido cuando lo hizo. Su partida no fue demora, fue encendido. Tenía que suceder entonces, no después. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que se iría, ellos quedaron devastados. Su maestro, su amigo, su esperanza, se iba. Pero entonces dijo algo que no pudieron entender al principio. Les conviene que yo me vaya. ¿Mejor? ¿Cómo podía ser mejor? Porque cuando él se fuera, el Espíritu Santo vendría, no para caminar a su lado, sino para vivir dentro de ellos. El Espíritu los guiaría, consolaría y capacitaría para continuar su obra. A los 33, Jesús pasó la antorcha a pescadores, recaudadores de impuestos y hombres comunes. No parecían listos, pero Dios sabía que sí lo estaban, porque el Espíritu ahora los entrenaría, desde adentro. Este momento solo ocurrió porque Jesús se fue a tiempo. A veces, el poder de una vida está en su brevedad. Una estrella fugaz brilla solo por un instante, pero ilumina el cielo. El ministerio de Jesús fue corto, pero deslumbrantemente brillante. Si se hubiera extendido por décadas, la gente podría haberse acostumbrado a él. En cambio, su muerte llegó en el apogeo de su poder, y su resurrección despertó al mundo. En solo 33 años, Jesús logró lo que nadie podría en 1000. Cumplió más de 300 profecías, completó el antiguo pacto y abrió el camino al nuevo. Hizo posible la salvación para todas las personas, por todos los tiempos, y estableció un patrón para nosotros. Dios no mide una vida por su duración, sino por su obediencia a su tiempo. Ahora se vuelve personal. Si Dios planeó la vida de Jesús hasta el año exacto, ¿no crees que también ha planeado la tuya? El Salmo 139 dice, «Todos tus días fueron escritos en su libro antes de que uno solo existiera». Eso significa que tu historia no es aleatoria. Cada día, cada temporada, cada lucha encaja en su diseño. Así que pregúntate,
¿Estás viviendo a tiempo o desviándote del rumbo? Da un paso atrás ahora, y el patrón se vuelve claro. La profecía estableció la duración de su ministerio. Las fiestas fijaron el día de su muerte. La historia y el simbolismo apuntaban a los 33. La venida del Espíritu requería su partida. Jesús no murió joven, se fue justo a tiempo, en la hora exacta que el cielo había planeado desde antes de que el mundo comenzara. La vida de Jesús nos muestra esto. Lo que importa no es cuánto vivas, sino si cumples con lo que Dios te dio para hacer. En 33 años, Jesús trajo vida eterna al mundo. Entonces, ¿qué traerán tus años? Tu reloj también está corriendo, y cuando llegue tu hora señalada, podrás decir como Jesús, consumado es, pero la historia no termina con tu vida, ni siquiera con los 33 años de Jesús, porque el mismo Dios que fijó la hora del nacimiento y la muerte de Jesús, ya ha establecido otra hora que aún está por venir. La cuenta regresiva que comenzó en Belén no se detuvo en el Calvario, sigue corriendo, contando hacia un último día señalado. El reloj del cielo no dejó de avanzar en la cruz. Todavía marca el tiempo hacia otra hora determinada, el regreso del Rey. El mismo Dios que fijó el momento exacto para que Jesús naciera en Belén y el día preciso para que muriera en el Calvario, ya ha señalado otro instante en el calendario de la eternidad. La Escritura lo llama el Día del Señor. No es un evento aleatorio, sino una cita escrita antes de que comenzara el tiempo. Así como la profecía apuntó una vez a su primera venida, todavía apunta hacia adelante, a su regreso. Los patrones se repiten: fiesta, cumplimiento, espera y retorno. Cuando Jesús dijo, consumado es, la obra de redención se completó, pero la historia no terminó. El Espíritu descendió en Pentecostés para comenzar un nuevo capítulo, uno que se extendería por siglos mientras el Evangelio se esparcía hasta los confines de la tierra. Sin embargo, incluso esa misión avanza hacia su propio final. Cada generación desde entonces ha sentido el pulso de ese reloj divino. El ascenso y caída de imperios, el regreso de Israel, el Evangelio alcanzando a las naciones, todo resuena con el ritmo de la profecía, como pasos que se acercan. Recuerda, el tiempo de Dios nunca llega tarde ni temprano. Así como el Mesías vino en el cumplimiento del tiempo, también regresará en el cumplimiento del tiempo. La misma precisión que marcó sus 33 años, marca cada momento que conduce a su segunda venida. Así que cuando mires al mundo y te preguntes si Dios ha olvidado sus promesas, no lo ha hecho. El reloj sigue corriendo. La próxima gran cita en el calendario del cielo ya está marcada. Y así como vino una vez, vendrá otra vez. La primera cuenta regresiva terminó con las palabras consumado es. La siguiente terminará con una trompeta y un rey regresando en gloria. El cielo se abrirá, el tiempo se postrará y cada promesa se cumplirá.